un pastor alemán K9 llamado Rex había sido un héroe en su día. Con su poderoso olfato y su entrenamiento impecable, había salvado vidas, atrapado criminales y sido el orgullo de su unidad policial. Pero los años pasaron, y cuando Rex sufrió una herida en su pata trasera, ya no podía correr tan rápido como antes. Su oficial, el teniente Vargas, lo llevó un día en el coche patrulla, pero aquella tarde Rex no volvió a casa. Lo habían dejado atrás, en un viejo torreón de acero oxidado, a kilómetros de cualquier ciudad, abandonado como si su valentía ya no importara. El torreón era alto y frío, una estructura olvidada en medio del bosque, que había sido usada años atrás para vigilar las carreteras cercanas. Ahora estaba vacío, salvo por Rex, que cojeaba en círculos dentro de su prisión improvisada. Su mirada, que una vez había sido firme y llena de determinación, estaba cansada y triste. Rex no ladraba. Sabía que nadie lo escucharía. La lluvia comenzó a caer en las hojas de los árboles, y el aire se volvió más frío. Sus costillas, visibles bajo su pelaje húmedo, temblaban con cada respiración. Mientras tanto, a unos kilómetros de distancia, en un pequeño y desvencijado caserío, vivía doña Margarita, una anciana de cabellos grises y ojos profundos que habían visto más de lo que querían recordar. Margarita era conocida en el pueblo por su bondad, aunque muchos también la miraban con curiosidad porque, desde hacía años, hablaba sola mientras recogía hierbas o alimentaba a sus gallinas. La loca Margarita, decían algunos niños. Pero Margarita tenía un secreto, podía escuchar cosas que otros no escuchaban. Y esa tarde, mientras servía agua para su té de manzanilla, algo hizo que sus oídos se aguzaran. Era un sonido débil, distante, casi imperceptible, un gemido. Frunciendo el ceño, Margarita dejó su taza a un lado y se acercó a la ventana. Afuera, el bosque parecía el mismo de siempre, pero algo la inquietaba. Se puso su vieja capa marrón, se ajustó las botas gastadas y, sin una palabra, salió de su casa bajo la lluvia. Caminó lenta pero decidida hacia el sendero que se perdía entre los árboles. Sus pies conocían aquel camino, lo había recorrido cientos de veces buscando flores silvestres y frutos para hacer sus mermeladas. Pero esta vez había algo diferente en el aire, algo que la llamaba. El viento soplaba fuerte, y Margarita avanzaba entre las sombras del bosque cuando, de repente, escuchó un ruido más claro. Era un jadeo, ronco y desesperado. Se detuvo y miró hacia arriba. Allí, imponente entre los árboles, estaba el viejo torreón de acero. Nadie iba allí desde hacía años, pues se decía que estaba maldito. Pero Margarita no creía en maldiciones. Con paso firme, se acercó a la base de la estructura y vio las escaleras oxidadas que subían en espiral hacia la cima. «Hola», dijo con su voz temblorosa pero firme. No obtuvo respuesta, pero el jadeo continuaba. Algo, o alguien, estaba allá arriba. Sin dudarlo, Margarita comenzó a subir, sus manos arrugadas agarrando con fuerza el pasamanos frío y húmedo. Cada escalón crujía bajo su peso, y su corazón latía con fuerza, pero no se detuvo. Cuando llegó a la cima y abrió la puerta metálica, sus ojos se encontraron con una escena que le rompió el alma. Allí estaba Rex, encogido en un rincón, mojado, hambriento y temblando. Sus ojos oscuros se encontraron con los de Margarita, y en ese instante, ambos supieron que algo había cambiado. Ella no dijo nada, pero se acercó lentamente y extendió su mano hacia él. Rex, que había perdido la esperanza hacía días, olfateó con desconfianza, pero algo en el aroma de Margarita le resultó familiar y reconfortante. Era el olor de la bondad, de las cosas simples y honestas. Lentamente, se levantó y cojeó hacia ella. Cuando su hocico tocó la palma de su mano, Margarita sonrió. «Vamos, pequeño. Vamos a casa», susurró. Sin saber cómo lo iba a lograr, Margarita comenzó a pensar en cómo sacar a Rex de allí. Rex bajó con dificultad las escaleras, cojeando detrás de Margarita, mientras la anciana sostenía su capa mojada para que no se enredara en los escalones oxidados. Cada crujido metálico resonaba en el aire frío, como un eco de las horas que Rex había pasado encerrado en aquel torreón. Pero ahora, algo había cambiado, no estaba solo. Margarita caminaba delante de él, hablándole suavemente como si fuera un niño perdido. «Tranquilo, ya casi llegamos. Este bosque lo conozco desde que era una chiquilla», murmuraba sin girarse, como si quisiera calmarlo, aunque en realidad también buscaba calmar su propio nerviosismo. Cuando finalmente alcanzaron el suelo, Margarita soltó un suspiro aliviado, pero Rex seguía temblando. Estaba débil, su pata lastimada le dolía,
y sus ojos reflejaban un cansancio profundo. Margarita lo observó con preocupación. Sabía que no podían quedarse allí. La lluvia caía con más fuerza ahora, y las sombras del bosque parecían alargarse a medida que la tarde se convertía en noche. Vamos, Rex. Mi casa no está lejos. Un paso a la vez, ¿de acuerdo?, le dijo, acariciándole suavemente la cabeza. Rex pareció entender. Con un esfuerzo visible, se irguió y comenzó a caminar a su lado. Cada paso era doloroso, pero la presencia de Margarita lo impulsaba a seguir. El camino de regreso era estrecho y resbaladizo, cubierto de hojas mojadas que crujían bajo sus pies. A medida que avanzaban, el viento silbaba entre los árboles, y Margarita sentía que algo los estaba observando. No tengas miedo, Rex. No dejaremos que nada nos detenga, le dijo, apretando los labios mientras apuraba el paso. Pero no estaban solos. A pocos metros detrás de ellos, entre las sombras, un par de ojos amarillentos brillaban en la penumbra. Un lobo gris, delgado y hambriento, los seguía en silencio. Margarita no lo había visto, pero Rex sí. A pesar de su debilidad, sus instintos de K9 seguían alertas. Levantó ligeramente las orejas y emitió un gruñido bajo que hizo que Margarita se detuviera en seco. ¿Qué pasa, chico?, preguntó, mirando a su alrededor. Rex giró la cabeza hacia el bosque, y entonces Margarita lo vio. El lobo emergió lentamente de entre los árboles, mostrando sus colmillos amarillentos. Su pelaje estaba erizado, y sus ojos brillaban con una mezcla de hambre y amenaza. Margarita sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no dejó que el miedo la paralizara. Sabía que si mostraba debilidad, estarían perdidos. Se plantó frente a Rex, levantando su bastón como si fuera una espada. ¡Atrás!, gritó con más fuerza de la que creía tener. El lobo retrocedió un paso, sorprendido por la valentía de la anciana, pero no se fue. Seguía observándolos, esperando el momento adecuado para atacar. Rex, a pesar de su herida, se colocó al lado de Margarita, enseñando los dientes y emitiendo un gruñido profundo que resonó en el aire. Era un guerrero, incluso en su estado debilitado. Durante unos segundos que parecieron eternos, ninguno de los dos se movió. El lobo gruñía, Rex gruñía, y Margarita mantenía su bastón levantado, rezando en silencio para que el depredador se diera por vencido. Finalmente, el lobo pareció decidir que no valía la pena el riesgo. Con un último gruñido, se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Margarita soltó un suspiro tembloroso y se dejó caer de rodillas en el suelo húmedo. Rex la miró, ladeando la cabeza, como si quisiera asegurarse de que estaba bien. «Lo hicimos, chico». «Lo hicimos», susurró, acariciándole el lomo con manos temblorosas. Pero el peligro aún no había pasado del todo. La lluvia seguía cayendo, la noche se acercaba, y estaban lejos de casa. Margarita sabía que debían seguir adelante, pero también sabía que Rex no aguantaría mucho más en ese estado. Entonces recordó algo. Cerca de allí, había una antigua cabaña abandonada, un refugio que había usado años atrás cuando iba a recoger setas en el bosque. Si lograban llegar hasta allí, podrían pasar la noche a salvo. «Vamos, Rex. Un poco más, ¿sí? Te prometo que pronto podrás descansar». El perro levantó la cabeza y, como si entendiera cada palabra, comenzó a caminar nuevamente a su lado. Margarita guiaba el camino con pasos firmes, mientras el bosque oscuro parecía cerrarse a su alrededor, y algo más se movía entre las sombras. Finalmente, después de lo que parecieron horas de caminar entre la lluvia y el barro, Margarita y Rex divisaron la cabaña abandonada. Era una construcción pequeña y desvencijada, con ventanas rotas y paredes cubiertas de musgo, pero a ojos de Margarita, era un refugio milagroso. Se apresuraron hacia la puerta de madera, que se dio con un crujido cuando la empujó con su bastón. «Aquí estaremos bien, Rex, solo un poco más», le dijo mientras lo ayudaba a entrar. Dentro, la cabaña olía a madera vieja y humedad, pero estaba seca. Margarita buscó unos trapos viejos en un rincón y los colocó en el suelo para que Rex pudiera acostarse. El perro se dejó caer con un suspiro profundo, agotado pero agradecido. Margarita lo cubrió con su capa y se inclinó para examinar su pata herida. No era tan grave como temía, pero necesitaba limpiarla. Buscó en su bolso y sacó un pequeño frasco de agua y un paño limpio. Mientras limpiaba cuidadosamente la herida, le hablaba en voz baja. «Eres un guerrero, Rex.
Un luchador. No sé quién pudo abandonarte, pero te prometo que nunca volverás a estar solo. Rex la miraba con sus ojos oscuros y llenos de gratitud. Aunque no podía hablar, en ese momento, Margarita sintió que le estaba agradeciendo de la única manera que sabía, con su mirada fiel y su respiración tranquila. Cuando terminó de curarle la pata, Margarita encendió una pequeña vela que había encontrado en un rincón y se sentó junto a Rex. Afuera, la lluvia seguía cayendo, y el bosque susurraba con sonidos inquietantes, pero dentro de la cabaña había paz. Rex cerró los ojos y apoyó su cabeza en el regazo de Margarita. Ella le acarició suavemente las orejas mientras recordaba su propia juventud, los tiempos en los que había tenido su propio perro, un pastor alemán llamado Bruno que la había acompañado en tantas aventuras. Ahora, sentía que el destino la había puesto en ese bosque para salvar a Rex, y quizás Rex la había salvado a ella también. La noche avanzó lentamente, y ambos se quedaron dormidos al calor de la pequeña vela. Margarita soñaba con días soleados y campos llenos de flores, mientras Rex soñaba con carreras libres y el sonido de una voz amable que le decía que todo estaría bien. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las ventanas rotas, Rex abrió los ojos. Su energía había vuelto. Se levantó despacio y lamió la mano de Margarita, quien despertó con una sonrisa. «Buenos días, chico. ¿Listo para ir a casa?», preguntó, poniéndose de pie con algo de dificultad. Rex ladró suavemente, como si dijera que sí. Afuera, el bosque ya no parecía tan oscuro ni tan amenazante. Margarita y Rex salieron de la cabaña y comenzaron a caminar hacia el pueblo, esta vez con paso firme y renovado. Y así, aquel pastor alemán K9 que había sido abandonado en una torre de acero encontró un nuevo hogar y una nueva razón para vivir, al lado de una anciana valiente que había demostrado que el amor y la bondad pueden aparecer cuando menos esperan, y cambiarlo todo para siempre.